Considere el siguiente ejercicio. Clasifique los puntos críticos de f de x, y igual a 6x cubo más 3y cubo menos 9x cuadrado menos 36y más 11. Entonces, para poder clasificar los puntos críticos, vamos a utilizar la regla del Hessiano. Por lo tanto, observe lo siguiente. Vamos a primero calcular las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y para determinar los puntos críticos. Entonces, si derivamos f respecto de x, es derivar la función 6x cubo más 3y cubo menos 9x cuadrado menos 36y más 11 respecto de x. Aquí recordar que al derivar respecto de x, todo lo que no sea x se asume como constante. Por lo tanto, obtenemos 18x cuadrado menos 18x. Ahora, si calculamos la derivada parcial de f respecto de y, es derivar nuestra función respecto de la variable y, asumiendo que lo que no sea y es una constante. Por lo tanto, obtenemos 9y cuadrado menos 36. Ahora entonces, para poder analizar los puntos críticos, tenemos que calcularlos, lo cual es tener que resolver el sistema f de x igual 0 y f de y igual 0. Es decir, 18x cuadrado menos 18x igual 0 y 9y cuadrado menos 36 igual 0. Aquí nosotros podemos simplificar por 18 la primera ecuación, nos queda x cuadrado menos x igual 0. Simplificamos por 9 la segunda y nos queda y cuadrado menos 4 igual 0. Si factorizamos, la primera ecuación es x factor de x menos 1 igual 0, y la segunda, como es una suma por su diferencia, nos va a quedar y más 2 factor de y menos 2. Por lo tanto, de la primera ecuación obtenemos que el x vale 0 o el x vale 1, y de la segunda ecuación obtenemos que el y vale menos 2 o el y vale 2. Con estos resultados podemos entonces determinar todos nuestros puntos críticos, que son las combinaciones de x e y, es decir, 0 combinado con menos 2 y con 2, y 1 combinado con menos 2 y 2. Por lo tanto, podemos deducir que nuestros puntos críticos son el 0,2, el 0,-2, el 1,2 y también el 1,-2. Ya tenemos nuestros puntos críticos, ahora tenemos entonces que clasificarlos. Para eso tenemos entonces que calcular el determinante del Hessiano, y por ende debemos calcular las segundas derivadas parciales de f. Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado sería entonces derivar 18x cuadrado menos 18x respecto de x, lo cual nos da 36x menos 18. Después, la segunda derivada parcial de f respecto de y cuadrado, que sería derivar respecto de y 9y cuadrado menos 36, obteniendo 18y. Después, derivar f respecto de x y de y, a recordar que esa derivada parcial es la misma que derivar respecto de y después respecto de x, es decir, derivar, por ejemplo, 9y cuadrado menos 36 respecto de x. Como esta expresión no tiene x, su derivada entonces es 0. Teniendo entonces las segundas derivadas parciales, podemos construir nuestro Hessiano, ¿sí? Que en este caso sería 36x menos 18, 0, 0 y 18y. Si calculamos entonces su determinante, es solamente el producto, en este caso de la diagonal, que nos va a quedar entonces 18y factor de 36x menos 18. Ya tenemos nuestros puntos críticos, que son relevantes para poder analizar si son máximos o mínimos o puntos silla. Tenemos también el determinante del Hessiano, y también nuestra última parte importante tiene que ver con la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado. Con ello podemos entonces clasificar nuestros puntos críticos. Entonces, si evaluamos en el determinante del Hessiano el punto 0,2, nos da 36 menos 18, eso es negativo.
Cuando el determinante es negativo, podemos entonces afirmar que la función f admite un punto silla en este punto crítico, es decir, un punto silla en 0,2. Si ahora evaluamos el determinante del hessiano en 0,-2, nos da positivo, que nos da menos 36 por menos 18. Entonces, en este caso tenemos que evaluar en la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado, que nos da menos 18. Entonces, cuando el determinante es positivo y la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado es negativo en mi punto crítico, entonces estamos en presencia de un máximo. Es decir, la función admite un máximo en este punto. Ahora, evaluamos en 1.2, también nos da positivo. Vemos qué pasa con la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado, también nos dio positivo. Cuando el determinante es positivo y la segunda derivada parcial de f respecto de x cuadrado es positivo, entonces tenemos en ese punto que la función admite un mínimo. Entonces f admite un mínimo en 1,2. Nos queda nuestro último punto crítico, que sería 1,-2. Y en este caso nos dio negativo, ¿cierto?, la evaluación en el determinante. Por lo tanto, tenemos que la función f admite un punto silla en el puntito 1,-2. Y ahí tenemos entonces la clasificación de los puntos críticos de la función.